esta tarde. Gloria a Jesús. Abra su Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 12. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Cuántos son cristianos evangélicos aquí, hermanos? Amén. ¿Estás seguro? Amén. Gloria a Jesús. ¿Cómo está viviendo el evangelio usted? ¿Está viviendo el evangelio a la manera de Dios? ¿O está viviendo el evangelio a la manera suya? Porque hay dos formas. O vivimos el evangelio a la manera de Dios, o vivimos el evangelio a nuestra manera. Amén. Ya nos vamos a dar cuenta cómo lo estamos viviendo. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. Leemos hasta el versículo 2, dos versículos de este capítulo. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oramos al Señor, pidámosle que hable nuestras vidas en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa una vez más. Gracias por habernos permitido adorarte. Gracias por habernos permitido exaltarte. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra. Y te pedimos que nos hables en esta tarde a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones. Háblanos conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Reprendemos, Señor, toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea ministrando, Señor, nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Tome su asiento, por favor, hermanos. Este mismo capítulo de Romanos capítulo 12, versículo 1, quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera, dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, dice. Gloria a Jesús. La palabra del Señor nos dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, dice. Porque cuando venimos a la casa de Dios, nosotros venimos a presentarnos delante de nuestro Creador, hermanos. Amén. No venimos a ofrecer sacrificio de animales como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino que nosotros mismos venimos a presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Venimos a presentarle nuestras alabanzas, nuestra adoración a Dios, nuestras ofrendas a Dios, nuestros diezmos a Dios. Somos nosotros mismos que venimos a presentarnos delante de Él. Y sabe que este es un requerimiento que Dios pone para todo cristiano, hermanos. Para todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, que tiene que venir a presentarse delante de Él como un sacrificio vivo, amén. No es algo que yo lo he inventado o alguien lo ha inventado, sino que es algo que Dios así lo ha declarado en su palabra, amén. Por eso es que en esta tarde quiero que meditemos en esta palabra y le hacía una pregunta al inicio: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio nosotros como cristianos? Porque es algo que vale la pena que nos preguntemos nosotros, porque es algo muy importante, hermanos. Porque llamarnos cristianos es fácil, pero vivir como cristianos es algo muy diferente. Amén. Y creo que es lo más importante de nosotros conocer el cómo estamos viviendo como cristianos. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de vivir el Evangelio. O sea, no hay donde perderse, como decimos, ¿verdad? Sino que la Biblia, que todos tenemos acceso a ella, nos enseña el cómo nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Amén. ¿Quién nos enseña cómo vivir el Evangelio, hermanos? La palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Pero ¿sabe que hay una tendencia de mucha gente de vivir el Evangelio a su propia manera y no a la manera de Dios? Porque solo hay dos formas de vivir el Evangelio: o la vivimos a la manera de Dios, o la vivimos a nuestra propia manera, a la forma que yo concibo, a la forma que yo creo. Porque esa es la tendencia del hombre hoy en día: es que yo creo, es que yo pienso, ¿verdad? Y usted sabe que la Biblia, que es la palabra de Dios infalible, hermano, no es para que nosotros la cuestionemos, sino para que nosotros la obedezcamos. Amén. Porque Dios no nos está preguntando: ¿será que les parece, verdad, esto? ¿Será que les parece presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional? No. La Biblia nos dice: os ruego, hermanos. Amén. ¿Qué dice?
Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten, dice. No dice si queremos, ¿verdad? No dice si nos parece. No dice si tenemos deseo. Dice que nos presentemos. Pero ¿cuándo es que nosotros vivimos al Evangelio a nuestra manera? Cuando nosotros hacemos las cosas, si nosotros creemos, si nosotros pensamos, o si yo lo siento, ¿verdad? Hacerlo. ¿Sabe que esta carne nunca va a sentir el poder buscar a Dios? Porque esta carne, dice la Biblia, que es pecaminosa y va de continuo, dice, a hacer el mal. Solo el pecado le llama. Eso es lo que desea hacer. Entonces, necesitamos nosotros vivir el Evangelio conforme a lo que Dios ha dejado establecido y no conforme a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? La Biblia nos enseña cómo debemos vivir el Evangelio. Entonces, pero sabe, hermanos, hay personas que uno quiere exhortarlos acerca de Dios, acerca de lo que dice las Escrituras, pero cuando usted les habla, les exhorta, es bien común de decir, es que usted no sabe mi relación con Dios. Y sabe que eso es una excusa para poder cubrirse. Es cierto, yo no sé cuál es su vida, cuál es la relación que usted tiene con Dios. Pero sabe que decir eso es una gran ignorancia de las Escrituras. Desconoce lo que la palabra dice. Porque es verdad, no sabemos, pero podemos ver, hermanos, cómo vive su vida a través de sus actitudes, a través de sus comportamientos, amén, a través de sus acciones. Y sabe, lo que vemos deja mucho que desear. Porque estamos viviendo el Evangelio a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque hay muchos que dicen, dijo Jesús, pero no hacen. Amén. ¿Y qué es lo que tiene más peso, más valor? ¿Lo que decimos o lo que hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que tiene más valor, más peso? Lo que hacemos, amén. Porque muchos dicen y no hacen, dice el Señor. Y lo que tiene más valor y tiene más peso es lo que nosotros hacemos, son nuestras acciones, amén. Es como nosotros vivimos. Eso es lo que tiene más peso, tiene valor. Ahora, ¿sabe? Yo sé que el tiempo avanza bastante y creo que vamos a hacer dos predicaciones de este tema. Pero quiero hablar en esta hora, acerca de la santidad de Dios. Porque nosotros como cristianos, como evangélicos, hemos sido llamados a ser santos, dice la palabra, amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Está dividida la sala, hermano. No le pregunté cuántos se llaman santos, ¿verdad? Porque aquí creo que no hay ningún hermano que se llama santos. Pero hemos sido llamados a ser santos. Amén. 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 Miren lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12
Y vamos a ir viendo, hermanos, a través de la Escritura, lo que significa ser santo, porque nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en santidad delante de Dios. Amén. A vivir una vida en santidad, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Que cuando usted lo ven que usted es un hombre santo. Amén. Que cuando usted la ven que es una mujer santa. Están aquí, hermanos, me ven un poco, aunque no les veo la boca, pero les veo los ojos, ¿verdad? Las miradas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. San Ángel, San Adalberto, San Alejandro, San Edgar, San José, dice el hermano. San Víctor también, ¿verdad, hermano? Entonces, hemos sido llamados a ser santos, pero vamos a ver qué significa ser santo. Amén. Que ya tienen todos, Hebreos capítulo 12, versículo 13. Miren lo que dice la palabra. Y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todo, dice la Biblia, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, hermanos, prestemos atención. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios nos ha llamado a ser santos. Amén. Pero si nosotros no somos santos, dice la palabra que si no hay santidad en nosotros, dice que nadie verá al Señor. O sea, esta es una declaración que dice que sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una de las señales de la santidad en una persona es que no es una persona amargada, hermanos. No hay raíz de amargura en su corazón, ¿verdad? No hay raíz de amargura, no me escucharon, ¿verdad? No hay raíz de amargura en su corazón, ¿verdad, hermanos? No, ¿verdad? Ya ven que son santos. Amén. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En hebreo dice que sin santidad, sin la cual dice que nadie verá al Señor. Amén. Y Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice. Dice que nosotros tenemos que vivir en santidad, dice, en toda nuestra manera de vivir. No en algunas cosas, sino que en todo nosotros tenemos que vivir en esa santidad, en toda nuestra manera de vivir. Pero miren cómo nos compara. Dice que sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque nosotros somos hijos de uno que es
santo, pero esa es la palabra que lee 3 veces santo, hermano. 3 veces santo. Es que cuando nosotros vemos la santidad de Dios, Dios es santo, absolutamente y perfectamente santo, hermanos. Amén. La santidad de Dios no tiene comparación. No hay comparación en la santidad de Dios. Dios es sin pecado y Dios es sin mancha, hermanos. Lo repito una vez más. Ese Dios santo al que nosotros servimos, al que nos ha llamado a ser santo, Él es sin pecado y es sin mancha. En su amor también Dios es santo, hermanos. Es más, en la misericordia Dios es santo. La gracia de Dios es santo, hermanos. ¿Sabe que aún hasta en la ira Dios es santo? Porque esa santidad es que, hermano, es que Dios es santo en todas las maneras que nosotros podamos ver a nuestro Dios. Dios es santo. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos dice que tenemos que ser santos nosotros? Porque sabemos que perfectos no somos, hermanos. ¿O hay alguno que es perfecto aquí? Levanten la mano, por favor. Bájenla. No, nadie la subió. Ni de nombre somos perfectos aquí. Escuché un hermano que dijo que tenía un tío que se llamaba perfecto, pero le faltaba un ojo, dice. Dios nos ha llamado a ser santos. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que tenemos que ser santos? Significa que tenemos que vivir, hermanos, una vida diferente como vive el mundo. Amén. En otras palabras, nosotros tenemos que vivir una vida diferente como la que viven los que no conocen a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocen cómo Dios dice que tenemos que vivir la vida? Amén. Entonces, ser santo significa que tenemos que vivir una vida diferente como viven los que no conocen a Dios. Por eso, hermano, es que santo en pocas palabras significa apartados para Dios. Usted y yo fuimos escogidos del mundo. Dios nos sacó allá donde estábamos perdidos. Nos sacó, hermanos, para que viviéramos una vida diferente a como vivíamos antes. Amén. El apóstol Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, mire lo que somos nosotros para Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, Dios a nosotros nos escogió del mundo. Allá donde andaba perdido usted, de ahí Dios lo escogió. Dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio y dice que somos nación santa. Amén. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice en el versículo 10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Denle fuerte ese aplauso a la gloria del Señor. Entonces dice que nosotros hemos sido escogidos, hermanos, para ser diferentes. Para que vivamos una vida diferente a como la que el mundo vive. Porque hemos sido escogidos para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Pero se imagina, yo dije al principio que los hechos tienen más valor que las palabras, amén. Y si usted y yo hemos sido escogidos, somos un linaje escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, hermano, ¿qué impacto va a tener en aquellos que nosotros les prediquemos el evangelio si ven que nosotros vivimos una vida igual que ellos? ¿Qué van a decir? ¿Qué impacto va a tener? ¿De burla vamos a servir? Es que nosotros, Dios nos ha llamado a ser diferentes a los demás. Para que cuando nosotros prediquemos el evangelio, les anunciemos las virtudes de Dios, esa palabra pueda llegar. Porque nos ven que nosotros somos diferentes a ellos, que nuestra vida, y especialmente aquellos que nos han conocido en el mundo, amén, cuando no servíamos a Dios. Cuando nosotros les prediquemos el evangelio, va a ser un impacto grande, hermano, porque como somos santos, hemos sido apartados para servirle a Dios. Ellos van a ver el cambio, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces esa palabra les va a llegar y van a decir, verdaderamente Cristo cambia al hombre, amén. Porque yo conocí a este hombre, yo conocí a esta mujer, cómo vivía antes y ahora es una nueva criatura, amén. Es diferente a como era. Pero ¿qué si nosotros somos iguales? Lo que vamos a salir es avergonzados, hermanos. Amén. Hermanos, vivimos en una sociedad difícil. En una sociedad de libertinaje, donde aún el mismo gobierno dan ocasiones para todas estas cosas, para que el hombre peque. ¿Se imagina cuántas leyes aún los mismos gobiernos están aprobando en favor del aborto, en favor del homosexualismo? Y cuánto pecado, hermano, que son cosas que son pecados desagradables delante de la presencia de Dios. Por eso es que Dios nos ha elegido a nosotros para que nosotros vivamos diferente, porque nosotros sabemos que todo eso es pecado delante de Dios, amén. Todo es pecado delante de Dios. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros a que no vivamos el evangelio a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos diferentes a como vivíamos antes, amén. ¿Sabe que la Biblia nos enseña, dije al principio, cómo vivir el evangelio nosotros? Para que nosotros no vivamos el evangelio de nuestra manera, sino a la manera de Dios. Tenemos que tener conocimiento de esta palabra, hermanos. Amén. Tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y qué es lo que Dios prohíbe que hagamos. Amén. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3. Todo aquel hombre, aquella mujer que es santo, que ha sido escogido por Dios,
no tiene que hacer estas cosas. Y si usted no las hace, entonces usted es un hombre santo que ha sido apartado para Dios. Es una mujer diferente, es un hombre diferente porque no hace. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia. ¿Sabe qué es fornicación, verdad, hermanos? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene, dice, a santos. ¿Se fija que usted es santo? Espera, escuchar un amén más fuerte, hermano. Dice fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 4. Ni palabras deshonestas. No salen palabras deshonestas de su boca, ¿verdad? Hermanos, ¿están aquí? No salen palabras deshonestas de su boca, ¿verdad? Me escucho muy... Hermanos, ¿se escucha hasta allá atrás? Clarito, ¿ah? No salen palabras deshonestas de su boca, ¿verdad, hermanos? No, amén. Gloria al Señor. Ya ve que usted es santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracia. Porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque, mira, hermano, qué triste es que una persona que dice conocer a Jesús, que dice llamarse hijo de Dios, vive en todos estos pecados. Entonces, usted está viviendo un evangelio a su manera y no a la manera de Dios. Amén. Y no a la manera de Dios. También nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Se fija que la Biblia aquí hace una separación entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque somos santos, amén. Hemos sido apartados para Dios. Que cada uno, dice, de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Usted no anda engañando ahí a los hermanos, ¿verdad? Ya ven que son santos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, hermano? O sea, en otras palabras, Dios no nos ha llamado a nosotros para que vivamos en el pecado. Sino a santificación.
que cada día nos santifiquemos más. Que cada día nos santifiquemos más. Que cada día nos santifiquemos más. Amén. Porque la senda del justo, dice la Biblia, que es como la luz de la aurora. Amén. Que va de aumento en aumento. Que va de aumento en aumento. No dice de retroceso. Amén. No dice para atrás. No. Dice de aumento. Va aumentando. Va aumentando. ¿Hasta qué? Hasta que el día dice que es perfecto. Amén. Hoy en día, hermanos, hay mucha lujuria en todas partes. Ahora donde quiera que usted vuelve a ver, hay lujuria, hay sexo libre, hay adulterio, hay infidelidades. Donde quiera que usted mira. Si usted se fija en las personas ahora, hablan del pecado como algo bien natural, hermanos. Y es un peligro grande. Y especialmente con nuestros hijos. La juventud de hoy en día. Porque ellos han nacido, hermanos, han nacido en este tiempo en el cual el mundo, el pecado lo exhibe como algo natural, como algo normal. Pero no lo es. Por eso es que necesitamos hablar de lo que dice la palabra, de lo que significa vivir el Evangelio. Amén, jóvenes. Amén, jóvenes. Bien suave, en la casa grita. Amén, jóvenes. Amén, gloria a Dios, ya despertaron, gloria a Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27, miren lo que dice la palabra. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice que las ovejas, los que somos de Dios, los que somos de Cristo, escuchamos esta palabra, hermanos. Amén. La escuchamos la voz de Dios. Y no solamente la escuchamos cuando Dios nos habla, sino que le seguimos. En otras palabras, obedecemos lo que Dios nos dice a nosotros. Porque cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, es Dios quien nos está hablando en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Es obedecer, amén. Obedecer lo que Dios habla. Porque eso es lo que Dios quiere, que obedezcamos a su palabra, que podamos conocer cuál es la voluntad de Él, que nosotros podamos vivir el Evangelio a la manera que Él quiere que nosotros vivamos, no a la manera que nosotros queremos vivirlo, amén. El apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando nosotros vivimos conforme a la carne y cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, hermanos. Cuando nosotros vivimos conforme a la carne, es cuando nosotros nos dejamos llevar de todos los deseos pecaminosos que desea esta carne. Cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios.
entonces vivimos conforme a la carne. Pero cuando vivimos conforme al Espíritu, es cuando vivimos, cuando obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Es cuando nos dejamos guiar para que Dios haga la voluntad de Él en nuestras vidas y no nuestra voluntad. Es cuando vivimos el Evangelio como el Señor quiere, a la manera de Dios y no a como nosotros queremos, no a la manera nuestra. Pero mire, hermano, esto es bien complicado, es bien difícil. Porque sabemos que esta carne lo que quiere nada más el pecado, es el mal. Es por eso que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Porque aquí claramente el apóstol Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, que dice, moriréis. Más dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos vencer, hermanos, los deseos pecaminosos de la carne. No es con nuestra propia fuerza, porque nosotros somos débiles, amén. No es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, amén. Por eso necesitamos someternos, hermano, a la voluntad de Dios. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, que nos llene. Y a eso venimos a este lugar. Venimos a renovar fuerza, amén. Venimos a presentarnos delante de la presencia de Dios y dejar que llene nuestras vidas, que nos fortalezca y que su Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de nuestros corazones. Pero ¿qué de aquel que no busca de Dios? ¿Qué clase de evangelio estará viviendo? Meditemos, hermanos. Porque para vivir el evangelio hay que hacer sacrificio también. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? El evangelio, a mi manera, ese sí es fácil. Pero el evangelio que Cristo habló, que Cristo predicó, que los apóstoles predicaron, ese evangelio es un evangelio de sacrificio, hermano. Es un evangelio de abnegación, de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra? Con el capítulo que leímos, el versículo que leímos del capítulo 12 de Romanos. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermano, os ruego. Y mire, es un ruego del apóstol a la iglesia. Es un ruego. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Y todavía le dice, mire, por lo más grande les voy a rogar. Les voy a rogar por la misericordia de Dios. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, le dice. Yo sé que es un sacrificio el poder venir a la casa de Dios en estos tiempos. Si yo los veo a ustedes que algunos que como que ya hacen así, ¿verdad? Se quitan un poquito, la levantan la mascarilla para poder respirar mejor. Es un sacrificio. Amén. Yo sé que hay hambre y a esta hora hay mucha hambre, ¿verdad? Escuchar más las palabras, sí, pero... Es un sacrificio. Gloria a Dios. Más cuando está frío, ¿verdad? Que hay que salir, hermanos,
Y usted toda la semana ha aguantado frío porque ha estado yendo a trabajar, ¿verdad? Sí, pero ahí sí aguantamos con gusto, ¿verdad? Ahí no hay problema. Como esté en las carreteras, puede haber nieve, puede haber lluvia, no importa. Ahí vamos y a tiempo llegamos, nos levantamos hasta más temprano porque no, hay nieve y va a estar fea las carreteras, hay que llegar temprano, ¿verdad? Siempre. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hay que hacer un sacrificio también para el Evangelio. Hay que esforzarnos. Porque el Evangelio es de sacrificio, amén. En el Antiguo Testamento, hermano, los sacrificios del Antiguo Testamento ya están expirados. Eran solo la sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Con el sacrificio final que Cristo efectuó en la cruz, hermanos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí terminaron los sacrificios, amén. Pero el caminar de la vida cristiana es de sacrificio constante también. Porque mire, es un sacrificio vivir de una manera diferente como la que el mundo vive. Porque ahora, hermanos, ser diferente cuesta, hermano. Y mire, y déjeme decirle que de verdad ser diferentes hoy en estos tiempos que vivimos como cristianos es un sacrificio, cuesta, hermano. Porque cuesta ver la diferencia entre el mundo y la iglesia también. Porque ahora hay un montón de iglesias, un montón de cristianos que solamente es el nombre, pero se ven igualititos a los del mundo. No hay diferencia. La diferencia es que dicen, Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Y usted, ay, es cristiano, digo, no se le nota, pero él dice, va. Dios le bendiga, hermana, ¿verdad? Y usted, ahí fue donde notó usted, porque dijo que era cristiano. Pero en lo demás, igualito a todos. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? ¿Qué esa clase de santidad? ¿Nos sacrificamos para vivir diferente al mundo? Porque miren lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo. Pero no dice nada más no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, aquí no es que, bueno, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que para aquellos cristianos que quieren vivir en santidad, agradando a Dios, lo que la gente dice es que no es para tanto. Tú eres religioso, es que eres fanático, ¿verdad? Así le llaman, fanatismo o religioso, aquel que quiere vivir en una vida en santidad a Dios. Es que no es para tanto, hombre. No es para tanto, Dios. Tú lo que eres un religioso. No es que seamos religiosos. Es que Dios dice que tenemos que vivir en una vida en santidad. Dice que no amemos las cosas del mundo. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, en otras palabras, dice que no es cristiano, pues. Ya así más clarito, ¿verdad?
Si usted, que se dice llamar cristiano, que se dice llamar evangélico, o evangelio, como dicen algunos, y usted ama a este mundo y las cosas que el mundo hace, porque mire, hay cristianos, entre comillas, que no saben de la Biblia, pero mire, de los artistas, de lo que pasa en la farándula, de lo que pasa en este mundo, se las saben todas, hermano. ¿Sabe qué significa eso? He love it. Él lo ama. Él ama el mundo ese. Pero no el evangelio. He love it, ¿verdad? Sí. Ellos aman al mundo. They love it. Pero no a Dios. Déjeme decirle que el amor de Dios no está en usted. Y no lo digo yo. Lo dijo Juan en la primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 15. No fui yo que lo dije. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Y sigue diciendo en el versículo 17, porque todo lo que hay en el mundo, todo dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, dice. ¿Quién dice? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios nosotros, hermanos? En su palabra, amén. Ya voy finalizando. El verdadero sacrificio tiene que ver con renunciar las cosas de este mundo. El verdadero sacrificio tiene que ver con la abnegación, el negarnos a nosotros mismos. Jesús lo dijo claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, níguese a sí mismo. Tome su cruz y dijo, every Sunday, ¿verdad? Dijo, every day. Every single day. Dijo, tome su cruz cada día y sígame. Pero tiene que ver con abnegación. Que nos neguemos a nosotros mismos. Que nos neguemos. El verdadero sacrificio es renunciar a todo aquello que se antepone a mi crecimiento con Dios, hermano. ¿Qué es lo que le está impidiendo para que usted crezca en el evangelio? ¿Qué es? ¿Qué le está impidiendo que usted le sirva a Dios como Dios quiere que le sirva? Todo aquello que se antepone a mis principios y valores, a lo que se antepone a mi adoración a Dios, al servicio a Dios. ¿Qué es? Meditemos. Usted que me está viendo a través de las redes sociales, medite. ¿Qué es lo que a usted le impide servirle a Dios? ¿De qué es lo que Dios le está pidiendo que se niegue a sí mismo? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo el evangelio a mi manera? ¿O estamos viviendo el evangelio a la manera de Dios? Es tiempo que meditemos, iglesia.
Porque es fácil decir, pero hacer es diferente. Es fácil decir que somos cristianos, pero mostrarlo, vivirlo. Y recuerde que es más fácil decir que hacer, pero lo que se hace es lo que tiene valor, lo que tiene peso. Lo que se hace es lo que tiene valor delante de Dios. Y es lo que va a impactar en aquello que a usted le rodea. Porque muchos decimos que somos cristianos nada más, pero verdaderamente lo que estamos viviendo es una apariencia nada más. Es una apariencia. Y recuerden que de Dios nadie se puede ocultar. Dios conoce todo. Dios conoce todo en nosotros. Dios conoce nuestras vidas. Y Dios sabe cómo estamos delante de Él. Póngase en pie en esta tarde. Y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a darle gracias por su palabra. Y digámosle a Él que nos ayude para que podamos vivir una vida agradable delante de Él, una vida santa, una vida apartada para Él. Porque sería triste, sería lamentable que Cristo viniera en esta tarde y nosotros estemos viviendo una vida de apariencia nada más, y no una vida en santidad, no una vida apartada para Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a mi vida. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria a ti en esta tarde, porque tú has hablado a mi vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú nos has escogido. Somos un real sacerdocio, una nación escogida para ti. Ayúdanos a que podamos vivir diferente, Señor. Diferente a como este mundo vive. Que podamos agradarte a ti. Que podamos bendecirte. Que podamos vivir diferente, Señor, a como el mundo vive. Para que podamos, Señor, dar testimonio como hijos verdaderos que somos tuyos. Padre, tú conoces la vida de cada uno. Tú conoces la vida de tus hijos que están acá, aquellos que nos están viendo, Señor. Redarguye los corazones en esta tarde. Redarguye, Señor, los corazones. Si no estamos viviendo una vida, Señor, agradable delante de ti, que en esta tarde podamos, Señor, arrepentirnos y podamos, Señor, someternos a tu Espíritu Santo, porque solamente es a través del Espíritu que podemos vencer los deseos de esta carne. No es con nuestra fuerza, Señor, sino es en tu fuerza. Es en tu fuerza que podemos nada más vencer. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santidad delante de ti. Arranca de nosotros todo aquello que no te agrada. Todo aquello, Señor, que nos hace pecar delante de ti. Para que podamos servirte, para que podamos agradarte a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, llena esta iglesia
Llénalas con tu presencia, llénalas con tu Espíritu Santo. Y fortalece, Señor, a cada uno. Dale las fuerzas que necesitan, Padre, para poder seguir adelante. Que tu Espíritu Santo sea llenando. Que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos. Si en esta tarde hubiera alguien que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador y quisiera hacerlo, esta es la tarde oportuna que Dios le está dando para que usted pueda entregar su vida a Jesús. O si hubiera alguien que todavía no se ha reconciliado con el Señor y usted sabe que necesita hacerlo, esta es la tarde oportuna que Dios está dando para que usted pueda ponerse a cuenta con Él. No sé si hay alguien que quisiera aceptar o quisiera reconciliarse con el Señor. Levante su mano en señal que quiera hacerlo. Y yo voy a orar por usted. O usted que me está viendo en esta hora. Si usted no ha recibido a Jesús y usted quisiera hacerlo en esta tarde, Dios le está dando la oportunidad para que usted pueda hacerlo. Repita conmigo esta oración de todo su corazón y dígale: Padre, reconozco que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias te doy. Amén y amén. Gloria a Jesús.